Te damos muchas gracias, Señor, por esta linda mañana, por este lindo tiempo que tú nos concedes. Gracias por el enorme privilegio que tú nos das de poder estar hoy, Señor, ante ti, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Nos levantamos una mañana más con mucho optimismo, con muchas ganas, con mucha alegría, por el hecho de saber que tú nos has dado un día más de vida, Señor. Consagramos este día delante de ti, presentamos nuestra familia, presentamos, Señor, todo lo que vamos a hacer durante este día. Y oramos a ti, Señor, para que tu palabra en esta hora, al disertar las Escrituras, Señor, poder de lo alto venga. Y que la palabra, Señor, toque nuestras vidas, nuestros corazones, Dios. Que podamos ser hoy mudados, que podamos ser cambiados, que podamos tomar decisiones, Señor, en lo que tiene que ver con la relación contigo, Dios. No queremos tener esto como un acto religioso, no, Dios, porque no estamos predicando una religión, no estamos predicando una denominación, un pastor, estamos predicando a Cristo Jesús. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos ministres, que tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada casa, en cada hogar, de mis hermanos, de mis amigos, de mis familiares que están conectados en esta hora, y que tú puedas, Señor, hacer tu obra. Ese plan maravilloso que tú tienes contemplado desde antes de la creación, Dios. Sabemos que los que estamos aquí no estamos por casualidad, no estamos por accidente, sino que tú, Señor, has ocasionado todo, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien, mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bonito podernos encontrar una mañana más. Qué alegría, qué gozo saber que el Señor está con nosotros, que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha cuidado y que tenemos hoy una nueva oportunidad para estudiar su palabra, para escuchar el consejo de Dios. Pero no solamente eso, no solamente que nos convirtamos en oidores de la palabra, sino que realmente tomemos la decisión de ser hacedores de lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos pueden levantar ahí su manito? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias porque hoy nos das un nuevo día? Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias, Señor, por mi familia, gracias por lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor, muchísimas gracias. Aún en momentos difíciles, si estás atravesando, dale gracias al Señor. La Biblia nos enseña que le demos gracias a Dios en todo. Así que en todo momento démosle gracias al Señor, por lo que hay y por lo que no hay. Señor, gracias porque sabemos que tenemos lo más importante, que es la vida. Tenemos lo más importante, Señor, en la parte espiritual, en la parte universal, Señor, que es el tenerte a ti. Y si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Así que con Cristo, mis amados, estamos completos. Aunque haya alguna carencia, aunque haya alguna necesidad de algo, no te preocupes. Porque la Biblia nos ha enseñado, así como lo dijo el apóstol Pablo, dijo, con Cristo estamos completos. Así que si estamos con Cristo, mis amados, estamos completos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos levantan su manito? ¿Cuántos pueden decir, amén, Señor, gracias? Porque sabemos que tú nos has llamado, que tú hasta aquí nos has traído, Señor. Y por lo tanto sabemos que tú tienes algo muy especial para nosotros. Muy bien, mis amados, quiero darle la bienvenida a todos y a todas que nos acompañan en esta mañana. Que Dios sea ministrando a sus vidas, sea hablando a sus corazones en esta serie especial que hemos traído en ocasión de esta semana, que se denomina como Semana Santa, pero que ya les he dicho, para nosotros como pueblo de Dios, todas las semanas tienen que ser Semanas Santas. No necesitamos una fecha en particular, una semana en particular, para acordarnos de aquel que vino a dar su vida y todo por nosotros. Aquel Jesús que vino a pagar ese precio allá en ese Calvario, en esa cruz que quedó ensangrentada, esa sangre que fue derramada para limpieza de todos nuestros pecados. Y no necesitamos simplemente una ocasión especial para acordarnos de Él. Todos los días nos acordamos de Él. Por eso para nosotros esto es parte de lo que se tiene que convertir en lo normal de nosotros, adorar al Señor, glorificar a Dios, buscarle, obedecer su palabra, tiene que ser parte del estilo de vida de nosotros como hijos de Dios. Estamos en una serie que titulamos La Última Semana de Jesús. Una serie donde nos muestra diferentes escenas y escenarios de la vida del Señor Jesucristo en el último, últimos días que estuvo en esta tierra, hablando de Jesús en la parte física, en la parte humana. Porque sabemos que Jesús murió y resucitó y está vivo, está en medio de cada uno de nosotros. Pero estamos hablando de esa semana que fue crucial, una semana que determinó la historia de la humanidad. La semana de esa salvación tan grande, de ese precio que vino a pagar el Señor Jesucristo, esas facturas que vino a pagar por tu vida y por mi vida por causa de nuestro pecado. Todo lo que pasó en este tiempo estaba
completamente organizado y planeado por el Dios Todopoderoso. Por eso hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Dios está en control de todo. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo con este título? Que Dios está de acuerdo o Dios está al control de todas las cosas. Dios está al tanto de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Y nosotros como sus hijos, que ya le conocemos, nuestra tarea es confiar en eso. Estar completamente seguros, que no simplemente sean unas palabras, no sea simplemente un pensamiento que nosotros tenemos, sino que tenemos que tener una actitud coherente a eso que estamos diciendo. Poder entender que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. De lo que esté pasando en tu vida, no te preocupes, no te afanes, que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que nuestra tarea como hijos de Dios es confiar en eso. Confiar en ese Dios todopoderoso en el cual nosotros descansamos porque sabemos que Él tiene el control de todo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, y como ocasión a esto vamos a tocar el libro de Mateo, capítulo 26, entre otras es el capítulo más grande de Mateo, el capítulo 26, donde se registran muchísimas escenas. Aquí en este capítulo 26 se encuentran los acontecimientos finales de la vida de Jesús. Antes de que sea ya entregado, antes de que vaya a la cruz, estamos hablando de los últimos momentos antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Vamos a mirar en este capítulo 26 también la conspiración, cómo se confabulan ellos, los sacerdotes, los ancianos, los líderes religiosos, cómo se confabulan para arrestar al Señor Jesucristo. Pero vamos a también encontrar la vida de una mujer llamada María Magdalena, que vivió en Betania, y cómo esta mujer le unge al Señor Jesucristo. Son escenas bien importantes, son trascendentales en la vida del Señor Jesucristo. También vamos a mirar cómo se gestó aquella venta, aquella traición de Judas Iscariote cuando vende al Señor Jesucristo. Y también vamos a mirar, creo que alcanzaremos hasta ahí, a mirar la celebración de esa cena del Señor. Y esto es bien interesante entender. El capítulo 26 también nos muestra que de repente vamos a tocarlo mañana, lo que es cuando el Señor Jesucristo anuncia la negación que Pedro va a tener sobre él. También vamos a mirar una escena que es bastante dura, que es el Getsemaní, el Señor Jesucristo en esos momentos de agonía en ese jardín de Getsemaní. También vamos a mirar en el capítulo 26, es un capítulo que es bastante lleno de formación, de información y de sabiduría para nosotros como seres humanos. Aquí en este capítulo 26 también se encuentra la traición de Judas. También encontramos en el capítulo 26 cómo es arrestado el Señor Jesucristo por parte de los principales sacerdotes, y lo vemos allá en ese juicio con Caifás, allá en el Sanedrín. Y también en este capítulo 26 alcanzamos a ver, o se alcanza a abarcar lo que es la negación de ese gran discípulo llamado Pedro. Son muchas escenas, son muchos acontecimientos que se dan. El Señor Jesucristo, Dios como tratando de agilizar todo porque había un plan, había algo que estaba ya preestablecido, que lo vamos a estar estudiando en esta mañana. Entonces podríamos decir que este es el capítulo más extenso de todo el Evangelio según San Mateo. Y cada uno de los incidentes que vemos acá, cada uno de los detalles que están acá, todos apuntaban, todos estaban señalados hacia la cruz. Es decir, el Señor organizando todo, el Señor cuadrando todo. A veces las personas piensan que pobrecito Jesús lo que le estaba sucediendo. Y un lector de pronto de la Biblia que no profundiza, tal vez se puede llevar la impresión de que Jesús estaba como atrapado en un torbellino de problemas, en un torbellino de dificultades, y que él tal vez no podía controlar eso, que Jesús era una víctima de todo lo que estaba pasando y todo lo que estaban maquinando. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios de una forma detallada, cuando comenzamos a hacerle un análisis minucioso, nos vamos a dar cuenta que absolutamente todas las situaciones estaban controladas por Dios. Jesús estaba absolutamente al tanto de todo lo que estaba pasando. Que ninguna de las cosas que estaba sucediendo eran ajenas a lo que el Señor quería, a la voluntad de Dios. Que Jesús en ninguna de ellas se sorprendió como diciendo, oye, esto, aquí qué pasó en esto, yo no tenía contemplado eso. No, mis amados. Nosotros debemos tener claridad y certeza en esto. Primero que todo, que Jesús está al control de todas las cosas. Que absolutamente nada de lo que sucedió en la vida de Jesús, nada de lo que sucedió en ese tiempo, ni de lo que sucede hoy en día en tu vida y en mi vida, está ajeno al control de Dios. Todo esto tiene un propósito, tiene cosas que son bien interesantes.
El capítulo 26 y el capítulo 27 del libro de Mateo, cuando nosotros lo estudiamos casi que con lupa, cuando comenzamos a analizarlo con la sabiduría y con el discernimiento que Dios nos puede dar, nos vamos a dar cuenta que absolutamente todo, mis amados, estaba ya planeado. 6 meses atrás, como para citar algo, 6 meses atrás ya el Señor Jesucristo había hablado sobre lo que le iba a suceder. En aquella oportunidad se encontraba en una ciudad llamada Cesarea, allá en Filipos, y Jesús habla lo que le iba a suceder en Jerusalén, que él iba a morir. Si me acompañan por favor al libro de Mateo, capítulo 16, antes de entrar al estudio de hoy, versículo 21, Mateo 16, 21. Dice la escritura que de entonces, noten, dice, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Y que no solamente ir, sino que debía sufrir mucho. ¿Por parte de quién? Y está enunciando, por parte de los ancianos, por parte de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice, 6 meses antes, dice, y ser muerto. Pero dice también, y resucitar al tercer día. Noten cómo, y esto me llama muchísimo la atención, y yo espero que en esta mañana tú puedas seguir creciendo en la fe, porque de eso se trata el estudio de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera pues, mis amados, que cuando ustedes y yo leemos la palabra, escuchamos la palabra de Dios, el propósito es para que nosotros nos llenemos de confianza, para que nosotros nos llenemos de fe, de entender que tenemos un Dios todopoderoso, que Él tiene el control de todas las cosas. Un Dios que no se le sale absolutamente nada de sus manos. De manera que alguno que esté pasando hoy por algún problema, por alguna dificultad, y que de repente se sienta solo, se sienta abandonado, se siente desconcertado porque no sabe qué es lo que está pasando en su vida, yo quiero decirte en esta mañana que no te afanes, que no te preocupes, que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay un horario fijado por Dios para cada cosa. Y Jesús lo tenía nítido, Jesús lo tenía muy claro. Y Él sencillamente estaba actuando de acuerdo al horario que Dios había fijado. Por lo tanto, mis amados, si eso sucedió y si Jesús tenía ese conocimiento, el mismo Dios que estuvo con Jesús, que es el mismo Dios Jesús, está con nosotros también. Y como consecuencia de ese conocimiento, nosotros tenemos que aprender a estar tranquilos y confiados en Dios. Jesús entonces comienza Él a manejar las circunstancias, a imponer ese ritmo para que los hechos que ya estaban preestablecidos por Dios se hiciesen una realidad. Tenemos que decir entonces en esta mañana, para quitarnos el concepto, que si de pronto alguien tiene ese concepto, que pobrecito Jesús, que Jesús era una víctima, que Jesús, lo que hicieron con él injustamente. No, yo quiero decirles, mis amados, él no era ninguna víctima. Él estaba completamente consciente de todo lo que estaba pasando. Él no era esa víctima que estaba impotente ahí, como ese grano de trigo que es molido y que es trillado allá en esa piedra de molino. Y que estaba frente o que estaba en medio de aquellos religiosos de aquella época, de aquel imperio romano, y que pobrecito lo tenían aplastado y lo estaban trillando. No, yo quiero que tengamos a ese Jesús como ese Rey todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Me llama muchísimo la atención para que tú mires, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Cómo los discípulos se levantan con la autoridad. Cómo ellos hablan de algo, y quiero que este pasaje de la Biblia se te quede muy memorizado, que tengas muy claro el concepto. Dice la escritura en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces está hablando de Jesús, le está diciendo, ese Jesús que estuvo con ustedes, que hizo maravillas, prodigios, milagros, porque fue Dios el que lo estableció y a través de él Dios hizo milagros. Noten por favor ese versículo 23. A ese Jesús que hizo milagros, a ese Jesús todopoderoso, a este entregado, escuchen por favor, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Noten que Jesús no fue apresado, sino que Jesús voluntariamente se entregó, porque tenía una tarea, porque tenía una misión en esta tierra. Y es interesante poder entender este pasaje, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios. Noten que Dios tiene el conocimiento anticipado absolutamente de todas las cosas. Esto a nosotros nos tiene que llenar de mucha fe y de mucha esperanza en esta mañana. Porque todo cuanto sucede en tu vida, lo que está sucediendo hoy, lo que suceda mañana, lo que suceda en los próximos años, Dios tiene el conocimiento de eso. Y como Dios tiene el conocimiento, como en esa situación difícil que podamos estar atravesando, que tú dices no sé qué hacer, yo quiero decirles que Dios sí sabe qué hacer. Por eso nuestra tarea es aprender a confiar en Dios. No te afanes, no te angusties. Yo veo personas afanadas y angustiadas que no saben qué hacer, desesperadas, buscando ayuda por un lado y otro, porque no saben qué hacer en este momento de sus vidas. Y hoy el consejo de Dios es: aprende a confiar en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Diga conmigo, Dios está en control de todo. Así que tranquilos. Hay momentos donde nos desesperamos y nos angustiamos y decimos, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Y yo quiero decirte, no te afanes, que esa situación económica, que esa situación familiar, cualquier situación que tú estés atravesando hoy, Dios tiene el control. Y que esto que estamos viviendo hoy era necesario pasar para que Dios nos pueda llevar a ese nivel, a ese conocimiento, a esa revelación que tal vez hoy no tenemos. Pero es necesario. Y dice aquí la escritura, dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Entonces noten que si Dios tenía el control, aquellos dicen, pero es que pobrecito Jesús, Dios cómo lo abandonó, Dios cómo lo iba a dejar ahí. Es parte de lo que vamos a estar estudiando estos días. Yo quiero decirles que Dios siempre estuvo con Jesús. Y que Él, eso que estaba haciendo, aunque le dolía, aunque le desgarraba el alma, había necesidad de hacerlo, porque si no se hubiese hecho, ustedes y yo no tuviésemos la salvación. Ustedes y yo no hubiésemos sido redimidos. Era necesario que alguien pagara el precio. Y todo esto que se está gestando aquí es parte del escenario, es parte de todo lo que Dios ha propiciado, porque al final, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y vamos a entrar en materia, entonces, mis amados, en el capítulo 26, y vamos a mirar estos primeros 2 versículos, donde se habla sobre el plan de matar a Jesús. Y dice la escritura, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Una vez más, el Señor Jesucristo está hablando de los hechos que vendrán. Y es importante entender esto, porque dice que cuando terminó estas palabras, estamos en Mateo capítulo 26. Ayer lo dejamos en el capítulo 23. Pero ¿qué sucedió en el capítulo 24 y capítulo 25? Cuando dice la escritura, habiendo terminado todas estas cosas, lo que habló en ese sermón, que tú lo puedes estudiar ahí en tu casa, en Mateo 24 y Mateo 25, donde encontramos un discurso, un sermón que se conoce como el sermón o el discurso del Monte de los Olivos. Está Jesús sentado, está predicándole Jesús a sus discípulos, está mostrándole unas cosas que están por venir. Ahí, en ese momento, en esos capítulos 24 y capítulo 25, Jesús está anunciando sobre la destrucción del templo. Jesús está hablando sobre las señales del fin, por si de pronto alguien dice, bueno, yo quiero saber cómo va a terminar todo eso. Da una lectura porque eso ya está escrito. Por eso cuando nosotros como cristianos vemos lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo que está pasando en el mundo, no tenemos por qué alertarnos ni asustarnos y decir, pero ¿por qué? ¿Cómo así que esto está pasando? Mis amados, todo eso está anunciado. Todo lo que está pasando hoy en día ya está escrito en la Biblia. Pasa que como no estudiamos la Biblia como debe ser, entonces nos desconcertamos frente a situaciones. Pero eso está establecido en la palabra de Dios. Y Jesús se sienta con ellos a explicarle cuáles son esas señales del fin. Luego les habla sobre la venida del Hijo del Hombre, esa segunda venida. También comienza a hablarle a través de parábolas y le muestra una parábola que es muy famosa y conocida. Y le habla de la parábola de las 10 vírgenes. De aquellas mujeres, unas que eran sabias y otras que eran insensatas, unas que eran prudentes y otras que eran imprudentes, como unas entendieron los tiempos finales y entonces se apercibieron de tener aceite, de estar tomadas de la mano de Dios para que cuando Él viniese, entonces las encontrara listas y preparadas. Otras estaban distraídas buscando en sus negocios, en sus actividades y lo demás, y llegó el Señor y entonces se asustaron. ¿Y ahora qué pasó? No tenemos aceite. Y salieron a buscar aceite y cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada.
porque estaban ocupadas en otras cosas. Y será una enseñanza que en algún momento daremos también. Ahí en ese capítulo 25 está hablando sobre esa parábola que se conoce, la parábola de las 10 vírgenes. También habla de la parábola de los talentos, de lo que Dios ha entregado para que nosotros los pongamos al servicio, no para que los guardemos, no para que los escondamos, sino que lo que Dios te ha dado, la capacidad, los talentos, los dones, los pongamos al servicio de Él. Y que Dios, cuando venga por nosotros, nos encuentre arando, nos encuentre en su terreno, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer y no estar distraídos en otras cosas. Ahí lo encontramos en el capítulo 25. Y luego al final habla sobre el juicio de las naciones. Después de que termina ese gran discurso en ese monte de los olivos, entonces el Señor les habla lo que le está diciendo acá. Dice, cuando hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los discípulos lo tenían muy claro, se supone que lo tenían muy claro, porque Jesús ya se los había dicho. Sin embargo, en otro lado, encontramos otra escena, a partir del verso 3 en adelante hasta el verso 5. Dice la escritura, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, noten lo que decían aquellos sacerdotes, aquellos religiosos, pero decían, no durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el templo. Noten que aquí hay 2 puntos. El punto donde Jesús acaba de decir en los versículos que hemos leído 1 y 2, donde comienza a decir Jesús, particularmente en el versículo 2, donde dice que será en la fiesta de la Pascua, que ahí va a morir. Sin embargo, vemos en los otros versículos que los líderes religiosos dicen, no, que no sea ahí. Porque va a venir muchísima gente, es una fiesta grande, y entonces si muere Jesús ahí, hay mucha gente que ya lo está siguiendo y se nos arma un alboroto tremendo y la gente se va a poner en contra de nosotros. Dejemos que se acabe la fiesta, dejemos que la gente se vaya cada uno para su lugar y ahí sí. Noten, Jesús decía, va a ser en la fiesta, vamos a aprovechar que está la gente acá y ahí se va a dar la muerte, la crucifixión mía. Y el otro dice, no. La pregunta es, finalmente, ¿cuándo se dio? ¿Se dio después de la fiesta de la Pascua o se dio cuando Jesús dijo? Y la respuesta es, se dio en la fiesta de la Pascua, cuando Jesús dijo. Razón por la cual, mis amados, una vez más tenemos que tener la certeza que cuando Dios habla, que cuando Jesús habla, se hace así. Independiente de los planes, independiente de las maquinaciones de los hombres, independiente de lo que ellos puedan estar tramando, cuando Dios tiene un propósito, Dios lo hace realidad, se cumple en el tiempo de Dios. Y eso también nos sigue llenando de fe a nosotros en esta mañana. Porque entonces podemos entender que aunque los demás maquinen, aunque los demás tengan cosas contra nosotros, cuando Dios no lo permite, punto. Cuando Dios tiene determinado hacer algo en tu vida, Dios lo va a hacer, aunque se oponga mucha gente, aunque se vengan en contra tuya. Pero si Dios tiene determinado algo para hacer, Dios lo va a hacer. Notan, mis amados, que cuando uno estudia la palabra, uno comienza a llenarse de fe y uno decir, wow, tenemos un Dios tremendo. Y tenemos que caminar y ceñirnos de acuerdo a los planes de Dios. Y cuando tú y yo caminamos de acuerdo a los planes de Dios, entonces vamos en lo sobreseguro. Por esa razón nosotros no podemos seguir viviendo de cualquier manera y haciendo lo que los demás hacen y escuchando lo que los demás hacen y pensando como ellos piensan. Y no, tenemos que hacer esto porque ¿qué tal nosotros nos muramos? No, tú y yo nos vamos a morir cuando Dios tiene determinado. El día y la hora Dios ya la tiene señalada. Entonces no nos angustiemos, no nos preocupemos. ¿Y ahora yo qué voy a hacer con esto? Dios tiene la salida. La Biblia dice que junto con la prueba, Dios nos dará siempre la salida. Y no, y estoy en este problema tan difícil, yo no sé cuándo voy a salir. Dios sabe cuándo vas a salir. Porque los problemas, las dificultades no son eternas. En cambio, Él sí es eterno y Él conoce todos los tiempos. Entonces lo que tenemos que hacer es no andar angustiados y perdónenme la palabra, no andar acelerados como los demás mirando a ver qué hacemos. No, tenemos que estar quietos y reposadamente escuchando a Dios, porque cuando caminamos conforme al plan de Dios, entonces nuestra vida es mucho más tranquila. Por eso Jesús, cuando veía todo lo que estaba pasando y los demás estaban angustiados, y un día Pedro dice, Señor, que no te acontezca eso. Pedro, cállate, que tú no sabes lo que estás diciendo. Eso es necesario que pase. Y Jesús no se desconcertó y dijo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo no tenía en cuenta eso. No, Él sabía absolutamente todo lo que le iba a pasar. Porque recuerda que Él vino como rey. Y Él cuando entra como autoridad. Y Él sabe todo lo que va a pasar. La pregunta es, ¿cuándo murió Jesús? Y la respuesta es, pues durante la Pascua. Por eso se celebra esto que se llama como Semana Santa, aquella semana que fue tan importante que marcó la vida de la humanidad.
y que fue en una fiesta de la Pascua cuando Jesús fue crucificado. Fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Y noten que en el versículo 16, el capítulo 16 que estábamos mencionando, dice también que Él va a morir, pero que también va a resucitar. Pero también vamos a notar cómo Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar. Sin embargo, los discípulos, cuando Jesús muere, se desconciertan. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y van y se esconden. Cuando Jesús le ha dicho, yo voy a resucitar. También vamos a ver que Jesús resucitó y se le aparecen a los discípulos y se asustan. Dice, ¿pero por qué se asustan? Si yo les dije que al tercer día iba a resucitar, ese es el tercer día, aquí estoy, tal cual como le he dicho. Fíjense que hay muchísimas cosas donde nosotros podemos aprender a tener confianza en Dios, a tener confianza en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos hablaba en estos días, donde decía, lo único que yo quiero es que aprendan a confiar, que cuando tú ores, tú sepas que estás orando al Dios de los cielos y que el Dios Todopoderoso, Él, conforme a su voluntad, va a responder. No te afanes, no te preocupes. Ten fe cuando oras. ¿Recuerda cuando la maldición de la higuera? Tranquilo, les estoy mostrando, es que cuando uno tiene fe en ese Dios, Dios actúa. Por eso es que es muy importante, mis amados, que hoy y de aquí en adelante nosotros podamos crecer en la fe y en la confianza en Dios. Así que no te desconciertes con esta situación que está pasando. No te preocupes, no te afanes. Simplemente entrega todo en las manos de Dios y dile, Señor, aunque no están saliendo las cosas como de acuerdo a mis planes, yo tengo trazado, Señor, yo entrego todo en tus manos para que tú hagas. A veces hay cosas a nivel familiar con nuestros hijos, particularmente donde decimos, Dios mío, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Pero por qué se fue con ese hombre? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero por qué tomó esa determinación? Y Dios en medio de todo está haciendo, orquestando, cuadrando todo. Y al final digo, con razón, Dios, tú eres maravilloso. ¿No creen que nosotros podríamos tener una vida mucho mejor si nosotros aprendiéramos a confiar en la soberanía de Dios? A confiar en los tiempos de Dios, a descansar en Él. Jesús murió en el día de la Pascua, porque así estaba establecido. Jesús fue tomado preso porque así lo determinó el Padre. Por eso es importante entender que Jesús no fueron sus enemigos los que decidieron el momento de la ejecución. Entienda, por favor. No fueron sus enemigos los que determinaron el tiempo de la ejecución. ¿Quién fue entonces? Fue el mismo Dios que tiene el control de todos los acontecimientos. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo, Dios tiene el control de todos los acontecimientos. Así que este acontecimiento que tú tienes hoy en día, no te afanes, que Dios también tiene el control. Recuerda que en el Evangelio de Mateo, que estuvimos estudiando el domingo pasado, vimos cómo Jesús entró como rey. Y que Él es el que tiene la autoridad. Por lo tanto, uno tiene que entender a esta altura de su vida que nosotros confiamos en Dios, porque sabemos que Dios se hace cargo de todas las situaciones. Así que descansa en Dios. Dile, Señor, gracias. Yo quiero entregar esta carga. Y si tú en este momento que estás escuchando este mensaje, estás con alguna preocupación, estás con alguna angustia, cierra ahí tus ojitos y dile, Señor, yo quiero entregar este problema. Quiero entregar esta situación. Yo estoy escuchando en esta hora que tú eres el Dios que tiene el control de todas las situaciones. Tal vez alguna se encuentre sola o alguno se encuentre solo, abandonado. Tal vez alguno esté pasando por una situación difícil en algún área de su vida. Pero aprovecha este momento y dile, Señor, gracias por esta palabra que me estás dando. Gracias porque estoy conociendo a ese Jesús, a ese Dios que tiene el control de todas las situaciones. Y sigue diciendo la Escritura entonces, versículo 6 y versículo 7. Es importante poder entender, mis amados, todo esto, porque cuanto más se acercaba Jesús a la cruz, más se hacía evidente su carácter. Más estaba mostrando ese carácter real, ese carácter del Rey. Más Jesús estaba tomando control de las cosas. Por eso Jesús, uno dice, pero Jesús, ¿por qué no dijo nada? Cuando le estaban latigando, cuando le estaban arrancando sus barbas, cuando lo escupían, cuando le decía tantas cosas, ¿por qué Jesús no hacía nada? Nosotros en ese caso estaríamos, quién sabe, diciendo una cantidad de cosas, pero Jesús estaba callado y le decían y él quedaba enmudecido, porque Jesús simplemente estaba diciendo, Señor, esto que tú me has dicho lo estoy viviendo en este momento. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y si esto es parte de tu voluntad, Señor, yo entiendo que detrás de todo esto viene una bendición grande. Y fue la bendición más grande, porque fue la bendición para la humanidad. Fue la bendición para tu vida y para mi vida. Y que si no hubiese sido por todo lo que Jesús pasó, y vamos a mirar en estos días todos esos acontecimientos tan fuertes, tan duros, que solamente Él podía soportar. Pero que si no hubiese sido necesario pasar por eso, nosotros no tuviésemos la salvación hoy en día. No podríamos estar en paz y en tranquilidad.
sabiendo que eso que Jesús estaba pasando, que lo vamos a mirar el día viernes, ese mismo infierno que pasó Jesús en esas horas, del 12 del día hasta las 3 de la tarde, el mismo infierno es el infierno que pagó por nosotros, para que tú y yo no pasáramos por ese infierno. Él mismo pasó por ese infierno en esta tierra, para que tú y yo no pasáramos por ellos. Por eso es que es interesante amar a Cristo, mis amados. Por eso es que yo sé que hay personajes en la Biblia, hay cosas que nos enseñan, pero nunca habrá un personaje tan maravilloso como nuestro amado Jesús. Él fue el que pagó el precio. Yo sé que su madre María sufrió, claro, viendo el dolor de su hijo y todo lo que estaba pasando. Pero nunca se puede comparar el sufrimiento del dolor de María a Jesús, que lo vivió en carne propia. Por eso Jesús para nosotros es lo más importante. Por eso nosotros decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Por eso tenemos que amar a Jesús con todo nuestro corazón, porque Él pagó un precio muy alto por ti y por mí, por la humanidad, por todo aquel que cree. Aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero miremos por favor lo que dice el versículo 6 y versículo 7. Porque Jesús ahora llega a una ciudad llamada Betania. Una ciudad que lo quería mucho, una ciudad que lo acogía mucho. Ahí tenía muy buenos amigos. Y dice la escritura que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, quiero hacer énfasis aquí para explicarles algo ahorita, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Diga conmigo, gran precio. Y dice la escritura que lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Jesús llega a esa ciudad, Jesús llega a Betania, un lugar que lo habían recibido con amor. Mientras que Jerusalén lo había recibido con odio, con desprecio. Jerusalén se había convertido, a pesar de haber sido esa tierra que había sido seleccionada, esa tierra, y recuerde que ayer estuvimos estudiando cómo Jesús allí en Jerusalén llora viendo, dice, yo los quise traer como la gallina trae a sus polluelos, quise que estuvieran aquí unidos a mí, pero ustedes cada uno se quiso dispersar, y él comienza a llorar sobre Jerusalén. Porque sabía lo que le venía a aquellas personas, como seguramente el Señor llora cuando muchas personas se les habla de Cristo, se les habla de Dios, y dicen, no, yo prefiero mi religión, yo prefiero mi tradición, yo no quiero esas cosas, allá ustedes con sus cosas y yo con lo mío. Y Jesús llora porque, ¿por qué no abren el corazón? ¿Por qué no me reciben? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué tiene más fuerza para tu vida, tal vez la tradición, tal vez la religión, que encontrarse conmigo? Y Jesús llora cuando la gente lo desprecia, cuando la gente lo rechaza. Su corazón palpita de emoción cuando aquella persona dice, Señor, yo entrego mi vida a ti. Y eso es lo que la Biblia dice, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora llega a esta ciudad donde lo quieren, llegan a Betania. Y en estas últimas horas, Jesús recibe el amor, recibe el afecto de aquellas personas que de corazón sincero están con él, que lo han seguido. Y dice la escritura que aquí se encuentra un hombre llamado Simón el leproso. Simón el leproso. ¿Por qué se llamaba el leproso? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué no son simplemente Simón? ¿Por qué la Biblia tiene que enfatizar diciendo leproso? ¿Por qué no dijo, y entró a la casa de Simón? Punto. ¿Por qué tiene que la Biblia dejar este término ahí, leproso? ¿Leproso por qué? Porque seguramente él había estado enfermo de lepra. Y Jesús sanó a este hombre. Jesús hizo un milagro tremendo en la vida de este hombre. Y este hombre dijo, wow, Jesús es maravilloso, Jesús es tremendo, yo quiero servirte, Jesús. Y obvio, cuando Jesús llega a Betania, él dice, yo quiero, Jesús, ven a mi casa, yo quiero atenderte. Seguramente había un sentimiento de gratitud, de amor, de afecto por Jesús, porque le había quitado esa lepra, un sinónimo de pecado. Este hombre tal vez era uno de los rechazados, como en aquella época, aquellos leprosos que no podían estar delante de la gente, sino que tenían que caminar con unas campanitas, y cuando escuchaban la campanita, es un leproso, y todo el mundo lo tenía ya distante porque es un leproso. Pero un día Jesús llega a la vida de este hombre, y este hombre es tocado por Jesús, y Jesús le quita ese estigma, Jesús le quita esa lepra, y él se convierte en un amigo de Jesús, en un servidor de Jesús. Ahora ese hombre que había sido rechazado, ahora se convierte en amigo, ahora se sienta con Jesús. Y eso representa nuestra vida, mis amados. Que estábamos en el pecado, que estábamos en nuestra maldad, que estábamos rechazados, que nosotros mismos estábamos, como dice la escritura, llenos de pecado y de maldad, y que por lo tanto nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero un día el Señor no mira nuestra condición, sino que nos sana, nos limpia, y ahora quiere sentarse con nosotros. Ese es el Jesús que quiere ser amigo de tu vida y de mi vida. Ese Jesús que quiere estar con nosotros sentado en la mesa y que un día gozaremos allá. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, vamos a dar lo mejor para él. Este Simón, el leproso, nos muestra ese hombre que no importa que los demás lo hubieran rechazado. Tal vez la gente criticaba a Jesús. ¿Qué hace allá en esa casa ese leproso?
Era leproso, pero ya no es leproso. Eras un pecador, era un pecador, pero ya no somos pecadores. Porque el Señor nos ha limpiado. Y la gente dice, si lo conocieran, semejante borracho que era, pero Cristo me quitó eso. Semejante vulgar, era un vulgar, pero Jesús me cambió. Semejante adúltero, pero Jesús me cambió. Semejante ladrón, era un ladrón, pero Jesús lo cambió. Noten, mis amados, que el Señor Jesús viene y limpia. Por eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Él. Así que si tú eras de aquellas personas que era un pecador, un mentiroso, un tramposo, lo que sea, pero si entregaste tu vida a Cristo Jesús, el Señor te ha limpiado y ahora te hace una nueva criatura y las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Este es un ejemplo tremendo de un hombre que fue nuevo. Un hombre que fue cambiado y como su vida fue cambiada, ahora la puso al servicio de Dios y dijo, Señor Jesús, cuando tú vayas a Betania, mi casa está abierta. Aquí quiero servirte. Y encontramos otra mujer que se llama María Magdalena, que según lo que nos registra la Biblia. Esta mujer estaba ahí con Jesús. Esta mujer aprovecha esa oportunidad. Y seguramente muchos decían, pero vaya para allá usted que viene aquí a molestar al maestro. Y ella va y rompe ese frasco de alabastro, un perfume muy costoso, que según los estudiosos de la Biblia, dice que ese perfume equivaldría a todo un año de trabajo de un jornalero. Un año. Y esta mujer seguramente tenía reservado ese vino para algo especial. No sabemos si era para su matrimonio, no sabemos para qué era, algo especial. Pero esta mujer dice, puede haber cosas muy especiales, pero lo más especial de mi vida es Cristo Jesús. Y vale la pena hacer eso. Y rompe el frasco de alabastro y comienza a ungir a Jesús. Comienza a ungir al Maestro. Esta mujer no se daba ni siquiera, no había dimensionado todo lo grande que estaba haciendo y cómo Jesús iba a valorar todo esto. Dios anhela en este tiempo, mis amados y amadas del Señor, que rompamos ese frasco de alabastro y demos lo mejor a Él, la mejor fragancia para Él, lo mejor de tu vida para Él, los mejores talentos, los mejores años, lo que tú tengas a tu disposición para darlo a Él, diciendo, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están mis años, Señor. Todo lo que yo soy, Señor, lo quiero entregar a ti. Porque tú me limpiaste, porque tú me sanaste, Señor, porque tú quitaste de mi vida tantas cosas, porque tú me hiciste una nueva persona, Señor. Ahora yo quiero vivir para ti, Señor. Así como antes vivíamos para el pecado, para hacer maldad, para hacer tantas cosas, ¿por qué ahora no tomamos todo eso y lo utilizamos para hacer el bien, para servirle al Señor? Esta mujer estaba ahí delante de Cristo, rompiendo y ungiendo al Señor Jesús. Uno podría decir, los demás estarían celebrando, estarían diciendo, qué bien, qué detalle tan bonito, pero no. Encontramos que Judas Iscariote es el primero que comienza a decir, mira lo que está haciendo, cómo va a romper ese semejante perfume, lo costoso que es. Y se unen los discípulos para decir, qué desperdicio. En lugar de vender ese perfume y darlo a tanta gente que está necesitada, en lugar de darle a tanta gente que está pobre, qué desperdicio. ¿Creen ustedes, mis amados, que era un desperdicio? ¿Creen ustedes que lo que esta mujer estaba haciendo ahí era algo sin importancia? ¿O realmente el Señor estaba valorando eso? Hay cosas que nosotros hacemos que para los demás dicen, pero qué desperdicio. Allá se la pasan estudiando la Biblia, allá se la pasan leyendo y orando y una cantidad. Qué desperdicio de tiempo en lugar de estar haciendo otras cosas. ¿Será que es un desperdicio cuando nosotros utilizamos nuestro tiempo para servirle a Dios, para recibir de Dios, para aprender de Dios? Para dar lo mejor para Dios, ¿será que es desperdicio? Cuando tú le das algo a Dios, ¿será que es desperdicio? ¿O no será que es lo más valioso y lo más importante? Porque el Señor mira la intención del corazón. Tal vez no mira las cifras, tal vez no mira porque nosotros lo apantallamos con cifras y lo demás. No, Él mira la intención del corazón. Como aquella viuda que fue y dio lo que tenía. Dijo, Señor, te doy lo que tengo. Y eran las monedas posiblemente de menor valor. Pero Jesús no miró la denominación, Jesús miró el corazón de esa mujer y le dijo a los discípulos, mire, esta mujer ha dado más que cualquiera de ellos, porque ha dado lo que tenía de su corazón. Eso es lo que el Señor anhela en este tiempo, mis amados y amadas, que le demos al Señor lo mejor de nuestra vida. Lo mejor, lo que tú digas, Señor, esto que tú me has dado, si es un talento, Señor, quiero entregarlo para ti, quiero servirte con mi voz, quiero servirte con mi servicio, con lo que yo tenga, Señor, lo quiero dar. Cuando alguien, escúcheme, se acerca al Señor Jesús, cuando alguien ha sido limpiado por Él, esa persona puede sentarse y tener una relación personal y un compañerismo con Él. Y no es ese Jesús distante.
Cuando tú sabes que has sido limpiado y perdonado, tú puedes hablarle a Él con el cariño y con el respeto que Él se merece. Y sentirlo tan cerca y saber que tú no estás solo, no estás abandonado, porque Él lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Y nos sentimos siempre con ese compañerismo con Él. Y sentimos como que Él está sentado con nosotros acá. Y donde tú vas en tu vehículo y tú sabes que el Señor va contigo. Y estás en tu casa y tú sabes que el Señor está contigo. Estás en tu trabajo y tú sabes que el Señor está contigo. Donde tú vayas, sabes que el Señor está sentado contigo, que Él nunca te abandona, que Él nunca te deje. Y tal vez tú miras tu casa y dices: pero estoy solo, ya no tengo a nadie. No, no estás sola, no estás solo. Dios está contigo. Si es que tú has entregado tu vida a Él. Si es que tú has permitido que Él te limpie y que comiences a tener una nueva relación con Él. Eso es lo lindo de Jesús. Dice la Escritura en el verso 8 y verso 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Al ver esto qué? Al ver cómo esta mujer rompe el frasco de alabastro y comienza a ungir al maestro. Los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haber sido vendido a un precio y haberlo dado a los pobres. Yo pregunto en esta mañana, ¿si era realmente esa preocupación de los discípulos? ¿Será que Judas Iscariote, que es el que propició todo esto, será que sí era la intención de poder ayudar a los pobres? ¿O no sería que él pensaría, en que hubiese sido una plata que hubiera entrado y sabiendo que él metía la mano en la bolsa y sacaba y decía: aquí estoy perdiendo una plata? No pensando en Jesús, sino pensando en su bienestar. Como muchas personas están buscando de Dios porque les haga un milagro, por su bienestar, pero no lo están buscando verdaderamente como lo que Él es. Aquí en Betania encuentra a este hombre, encuentra a esta mujer, encuentra a este grupo de personas que verdaderamente sienten ese amor por Él. ¿No será que Jesús en este tiempo también está buscando esos hombres y esas mujeres que verdaderamente expresen ese sincero amor? Tal vez alguien haya, no sé, espero estar equivocado, alguien que esté porque está pasando por un problema, por una situación difícil. Y entonces como está pasando ese momento, ahora sí voy a buscar de Dios para que me ayude. Y entonces tomamos a Dios como si fuera ese bombero para que me ayude a apagar ese incendio, pero apenas se apagó el incendio, apenas se restableció su hogar, apenas le dieron una fuente de ingreso, apenas se dio la sanidad de algún ser querido. Entonces, gracias, Señor, por el milagro y chao, me voy, ya no me interesa. Volveré cuando tenga una necesidad. Hay esos dos grupos de personas. Aquellos de corazón sincero que están independientes si les da o no les da, porque de hecho ya Jesús dio lo más grande que fue su propia vida, que el regalo más grande que nosotros tenemos, que la salvación, ya lo dio Él. El resto es añadidura. Pero hay muchas personas que están todavía detrás de la añadidura. Y lo buscan como aquellos hombres que después de haber comido 5,000 personas, dice, sin contar hombres y mujeres, llenaron su estómago, sobraron 12 cestas, y al otro dice: ay, qué casualidad, nos lo volvemos a encontrar. Y Jesús les dice: ustedes no vienen porque me busquen, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen porque, dice literalmente en el original, porque ustedes llenaron sus barrigas ayer y hoy vienen para que se las vuelva a llenar. Ustedes vienen para que yo les dé cosas, pero ustedes no vienen porque me aman. Ustedes no vienen porque realmente quieren tener una relación conmigo. Y noten, mis amados, que ahí están esos dos grupos de personas. La pregunta para hacernos en esta hora es: ¿en cuál grupo estás tú? ¿En cuál grupo estás tú? Estos discípulos dicen: ¡qué desperdicio! Vamos al versículo 10. Dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Noten que Jesús estima eso como, diga conmigo, una buena obra. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que vivir en esta tierra lo que falte por vivir en esta tierra, los años que nos restan en esta tierra. Tenemos que vivir haciendo una buena obra. Y la mejor buena obra que nosotros podemos hacer es dar testimonio de aquel que nos sacó de esas tinieblas y nos puso a brillar. Que seamos esa luz donde vayamos. Que en lo que esté posible en nuestras manos podamos hacer esas buenas obras para glorificarlo a Él. No para ganarnos nosotros ningún reconocimiento ni nada, sino que cuando la gente vea esas buenas obras y vengan a elogiarnos por lo que hemos hecho, nosotros digamos: no soy yo, es Él. Es Dios y toda la gloria es para Dios. Que cuando nosotros demos algo, no soy yo, es Dios que te manda esto. Esto es de parte de Dios, para que Dios sea glorificado, para que la gloria solamente sea para Él. ¡Qué bendición nosotros podemos traer a la gente hoy en día! ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Para que cuando la gente nos diga: ¡ay, gracias por...! No, es Dios.
Dios. Yo simplemente me he dejado utilizar como un instrumento, pero es Dios. Esta mujer es un buen sinónimo de eso. Es un buen ejemplo. Así que, escúcheme, las buenas obras nosotros no las hacemos para ganarnos la salvación. No es eso. Las buenas obras nosotros las hacemos como una señal que ya tenemos la salvación. Y como respuesta o como resultado de la salvación y la gratitud hacia aquel que pagó el precio y nos dio la salvación, nosotros hacemos buenas obras en esta tierra. Ese es el propósito. Nadie tiene que hacer buenas obras para ganarse la salvación. O para decir algo, estoy haciendo esto y hacer una cantidad de alboroto. Y mire lo que yo hice, mire lo que yo di. No. Por eso el Señor dice, lo que tu mano derecha dé, que no lo sepa tu mano izquierda. Callado. Buenas obras. Y que cuando la gente se dé cuenta de esas buenas obras, ahí el nombre de Dios sea exaltado. Versículo 11 en adelante. Dice la Escritura, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Aquí rompe un esquema de aquel evangelio de la prosperidad. Todos tienen que ser ricos. Y como Jesús dice, entre vosotros siempre habrán pobres. Bueno, es que así es, mis amados. Si Dios por su misericordia te quiere colocar y dar los recursos es Dios el que... Si tienes que pasar por una estrechera y se está pasando en este momento por una situación difícil, tranquilo, es Dios. Seguramente que en medio de todo esto Dios te está enseñando. Dios está formando, Dios está haciendo algo en tu vida. Entonces no te sientas mal ni te sientas condenado diciendo, no, quién sabe yo en qué pecado estoy porque soy pobre. No, si estás pasando por una situación de estrechez, no te preocupes por eso. Dios lo tiene ahí y por un plan, por un propósito, por alguna razón. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Una vez más le está anunciando. ¿Prepararme para qué? Para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para mí en memoria de ella. Noten esto. Jesús le está diciendo, tú vas a ser reconocido. Hoy estamos hablando de ella. Después de 2000 años simplemente estamos recordando a esta mujer. Después de 2000 años, tantas escenas y tantos personajes, estamos acordándonos de esta mujer. Porque está cumpliendo lo que Jesús dijo. Pasarán los años y se contará este hecho. Se contará lo que ha hecho esta mujer. Por eso es bien interesante, mis amados, que noten que durante esta semana final, el Señor no pasó ninguna noche en Jerusalén, pero sí permaneció allá en Betania. ¿Por qué razón? Porque ahí encontró personas que lo acogían. Personas que verdaderamente lo amaban a Él. Tú puedes decir en esta mañana, yo quiero ser de ese grupo de personas que verdaderamente le amo. Yo quiero verdaderamente romper ese frasco de alabastro. Yo quiero ser un frasco de alabastro roto delante del Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Aquí estoy, Señor. No importa lo que los demás digan, no importa que me critiquen, no importa mi tradición, no importa la religión, no importa lo que yo he hecho antes. Lo único que quiero, Señor, es que de aquí en adelante yo quiero ser ese frasco de alabastro roto para ti. Que sea un perfume agradable ante tus ojos. Que cuando llegue a algún lugar se note ese perfume, un cristiano, una cristiana, un verdadero hijo de Dios. Y nunca será un desperdicio. Nunca el tiempo que tú inviertas en las cosas de Dios será un desperdicio. Ahora, noten que aquí hay un detalle particular. Esta mujer, como lo dijo Jesús, estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Esta mujer lo ungió. Ustedes recordarán, después de que Jesús muere y es colocado allá en la tumba, se acercan unas mujeres a ungir el cuerpo del Señor. Llevan unas especies y llevan perfumes para ungirlo. La pregunta es, ¿lo pudieron ungir? Y la respuesta es no. Porque cuando esas mujeres llegaron allá a la tumba a ungir a Jesús, Jesús no estaba en la tumba. Jesús ya había resucitado. La única mujer que tuvo el privilegio de ungir a Jesús fue esta mujer. Noten que hay cosas que son tan hermosas en la Biblia y Dios está buscando esos únicos, esas personas que se la jueguen, oiga, Señor, no importa lo que los demás digan. Yo quiero ser ese único, yo quiero ser aquella persona que tú puedas usarme en este tiempo. Pueden haber muchos, sí, pero yo quiero tener un corazón entregado, sincero para ti. ¿Tú quieres ser esa persona? Levanta tu manito y dile, Señor, yo quiero ser eso. Nosotros hoy más que nunca, mis amados, escúchenme por favor. Necesitamos romper ese vaso de alabastro, ese vaso y que salga ese perfume. Todo para el nombre del Señor. Necesitamos nosotros dar a conocer a este mundo que no conoce a Jesús, con nuestra vida, con lo que hacemos, con nuestros hechos. Nosotros necesitamos dar a conocer a ese Jesús. Que a partir de ahora
en tu casa se sienta que está ese perfume, que eres esa persona que verdaderamente saca de lo más profundo ese amor por Dios y que actúa de esa manera. Que en tu trabajo, que en tu vecindario, la gente cuando tú diga, wow, esta persona es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque hemos estado con Jesús, mis amados. Por eso esto no es perder tiempo cuando venimos a estudiar la palabra de Dios. Por eso esto es lo más maravilloso, porque aprendemos. Y tú hoy vas a salir a tus actividades y vas a hacer ese perfume grato. Donde tú vayas, que sea esa persona que diga, wow, qué agradable. Que la gente quiera estar contigo, que la gente quiera llamarte, que la gente quiera compartir contigo. Que la gente diga, desde que llega esta persona es una bendición. Y tú llegas a algún almacén y desde que llega, está el almacén solo y llegas y de pronto es que se llenó y dice, oiga, pero usted, y la gente dice, es que como tiene buena espalda. No, no es buena espalda. Es que tenemos la gracia de Dios, porque tenemos el perfume de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en esta tierra, mis amados. Que ese perfume, por donde vayamos, se pueda sentir. Y pasamos a otra escena para ir terminando. Es la intriga de Judas para vender a Jesús. Dice el versículo 14 en adelante. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. O sea, salimos de esa escena bonita, perfumada y lo demás. Y ahora nos metemos en una escena un poco más dura, más triste, más cruel. Y fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y de entonces buscaban oportunidad para entregarle. Noten siempre la codicia. Judas es el prototipo de las personas que siempre quieren tener más, no se sacian. Estaba con Jesús, tenía todo. Y sin embargo dice, bueno, aquí yo puedo hacer un negocito y aquí, ¿cuánto me dan? Y les entrego a Jesús. A ver, ¿cuánto me ofrece? Le damos 30 piezas de plata. Listo, hagamos el negocio. Y estaba buscando Judas en qué momento, cuál es el momento más oportuno. Seguramente tenían tramado todo. Cuando esté más solo, el momento que pueda estar donde no haya mucha gente, ahí necesitamos que nos avise. Listo, no se preocupen, hacemos el negocio. Apenas esté solo, apenas esté ahí como vulnerable, yo les aviso, yo les doy la señal para que ustedes vengan y lo arresten. Me da mis 30 monedas y yo hago eso. Listo, hicieron negocio. Fíjense cómo hay un contraste entre este Judas Iscariote y María, esta mujer que ha roto su vaso, su frasco de alabastro. Una mujer que da todo. Y aquel otro que simplemente no le importa, no le interesa. Coge las cosas de Dios como un negocio. Coge las cosas de Dios para sacar provecho para sí mismo. Y no le importó traicionar a Jesús. Aquel que tanto amaba, aquel que tanto había hecho por su vida. Aquel que tenía tanta ligadura, tanta confianza. Y no le importó la lealtad, sino que simplemente se quiso beneficiar a sí mismo. Ese prototipo de las personas que hoy pueden estar con las cosas de Dios, y sí, levantan las manos y adoran a Dios, pero mañana no quieren saber nada de Dios. Hoy sí quiero meterme con Dios y con todas. Aquí estoy, Señor. Y aparentemente como que rompieron su frasco de alabastro y aquí estoy, Señor. ¿Qué necesita? Cuente conmigo. Aquí estoy para las que sea, Señor. Pero mañana, no, es que eso pierde uno mucho tiempo allá. Yo tengo que manejar el negocio, tengo que hacer esto, hacer lo otro. Y están más interesados en la parte económica, en su lucro personal, en su bienestar, que en verdaderamente agradar con sus vidas a Dios. Aquí está el gran contraste. Aquellos que no les importa traicionar las cosas de Dios, hoy están con Dios, mañana no quieren estar con Él. Ese es el Judas que está aquí. Ahora ya viene esa escena donde el Señor está con sus discípulos en aquella cena que está ahí en aquella casa, y dice el versículo 17 en adelante, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice la escritura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo se acerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Noten entonces, mis amados, que el Señor se dirigió a una casa que ya estaba señalada. Todo Dios lo tiene cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, oiga, de verdad no había pensado. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Qué dicen ustedes? No. Jesús tiene todo cuadrado, mis amados. Jesús tiene todo planeado. Jesús lo sabe absolutamente todo, una vez más. No se preocupe, vamos a aquella casa, ya está todo organizado, vaya donde ese hombre y dígale que llegó el momento, que lo que ya habíamos hablado, que por favor es el momento de la cena. Y llegan allá a ese lugar, a un piso alto, donde se reunieron con sus discípulos, y fue donde anunció aquello que confrontó a los discípulos, que está en el verso 20 al 22. Cuando llegó la noche, dice la escritura, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirse, ¿soy yo? Señor, así le a Jesús, Señor, ¿será que soy yo? Y cada uno se miraban y ninguno acusó a nadie, escuchen. Noten que aquí es importante, yo sé, eso fue fulano de tal. No. Todos se quedaron callados, inclusive se pusieron a reflexionar, ¿sería que yo fui el que lo traicioné? ¿Será que yo fui el que le fallé? Si el maestro está diciendo esto, si Jesús está diciendo eso, ¿será que hubo algo en mi vida que no le agradó a Dios y eso será la traición que yo tuve con él? Ninguno acusó a nadie. Simplemente se quedaron en silencio. ¿Sería yo? Y yo pregunto, ¿será que nosotros podemos engañar a Jesús? ¿Será que nosotros en esa escena, si estuviéramos ahí como protagonistas, si estuviéramos ahí en ese momento, ¿será que nosotros hubiésemos engañado a Jesús? Y seguramente que muchos de los que estamos aquí diríamos, no, yo jamás podía hacer eso. No, yo lejos de hacer eso, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca haría eso. La pregunta es, ¿estás seguro? Porque nosotros somos muy dados a señalar a Judas. No, es que Judas, uy, terrible, ¿cómo iba a hacer eso? Semejante Judas, y lo señalamos. Pero nos olvidamos que cuando nosotros señalamos a alguien con un dedo, hay 3 dedos que se vuelven a nosotros. ¿Y cuántas veces, mis amados, para terminar esta reflexión, cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido a Dios tantas cosas y le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos puesto el nombre del Señor por tierra en el piso a causa de nuestro testimonio, a causa de nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, yo soy cristiano? Y hemos hecho cosas que la gente dice, wow, si eso es ser cristiano, yo prefiero seguir como estoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho unas aberraciones? Hemos hecho cosas que quiero decirles, por favor, con todo mi respeto. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que ni siquiera una persona que no asiste a una iglesia, que no estudia la palabra de Dios, que no dice que es cristiano, ha hecho? Pero hay personas del pueblo de Dios que hemos hecho cosas tremendas, duras. Y eso es parte de traicionar a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros de manera voluntaria, sabiendo que no tenemos que hacer eso, sabiendo que no tenemos que actuar de esa manera, sabiendo que no tenemos que decir eso, sabiendo que no tenemos que ver eso, lo hemos visto? Y esa es una manera también de traicionar a Jesús. Aquel que vino y pagó el precio y nos lavó completamente y nos dejó limpios. Sin embargo, nosotros decimos, sí, ay, pobrecito Jesús, pero sigamos. Yo sigo en mi pecado, yo sigo en mi diversión, yo sigo en mi libertinaje. Mientras nadie se dé cuenta, no importa. Y yo quiero decirles, aunque nadie en el mundo se dé cuenta, Jesús está viendo todo. Y seguramente Jesús dice, wow, ¿cuántas cosas has prometido? ¿Cuántas veces has levantado la mano? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, cuenta conmigo y mira cómo estás? Mira que tú me buscas solamente porque me necesitas. Y apenas te doy lo que tú necesitas, tú te vas y me volteas la espalda. Muchas veces nosotros actuamos como ese Judas. Muchas veces nosotros, de una forma deliberada, cometemos pecado, dejando a un lado, pisoteando la sangre que Cristo derramó, haciendo como indiferentes a ese sacrificio que Cristo vino a pagar por nosotros. Porque nos complacemos más en nuestros deleites humanos, porque nos interesa más nuestro placer, nos interesa más mi comodidad, me interesa más mis logros, mi bienestar, mis posesiones, que verdaderamente buscar al Señor con todo el corazón. Repito, somos muy dados para señalar a Judas, pero muchas veces nosotros también, con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, también hemos traicionado a Jesús. Quiero dejarlos con esta reflexión, antes de entrar en las próximas escenas que miraremos a partir de mañana. Ahí, con esa reflexión, que nos vayamos esta mañana meditando, ¿será que con mi vida, seré yo maestro? Alguno me ha traicionado y tendremos que decir, creo que soy ese que te he traicionado. Pero queremos pedirte perdón, Señor, en esta hora. Padre, te damos gracias. Inclina y tu rostro, oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de la Escritura, estas verdades, Señor, durante esta semana. Una semana donde queremos purificar nuestra vida, queremos limpiarnos, Señor, delante de ti, pero no solamente por esta semana, sino que queremos tener una vida consagrada para ti. No queremos, Señor, que simplemente sea esto por un momento, por un evento, por una circunstancia, Señor, de Semana Santa, sino que nosotros podamos entender que todas las semanas tienen que ser semanas santas, apartados para ti, Señor. Aquí estamos, Dios, pidiéndote perdón, Señor, por nuestra vida, por nuestros comportamientos. Perdónanos por
poner el testimonio tuyo, Señor, en el piso. Perdónanos por nuestro mal testimonio, por nuestro mal actuar. Perdónanos porque, aun diciendo que somos cristianos, hacemos cosas que no son verdaderamente de un hijo de Dios. Que podemos aprender de esta mujer que rompió ese frasco de alabastro y derramó su perfume. Que dio todo por ti, Señor. Que dio lo más valioso que ella tenía por ti. Que seamos esos perfumes, Señor, grato, mientras estemos en esta tierra. Que a partir de esta enseñanza, a partir de este mensaje, podamos dar un vuelco a nuestra vida. Podamos mirar nuestra vida bajo otra óptica, bajo otra perspectiva, Señor. Y que cuando la gente nos vea pueda decir, verdaderamente Él es un hijo de Dios. Verdaderamente ella es una hija de Dios. Son verdaderos cristianos. Sabemos, Dios, que en este tiempo más que nunca necesitamos dar testimonio de aquel que vino a dar todo y que no le importó nuestra condición de lepra espiritual, de pecado, sino que nos limpió para que nos sentemos junto a ti, Señor. Aquí estamos, Dios. Que no te traicionemos, que nos la juguemos toda contigo, Señor. Que no consideremos que el estar contigo es un desperdicio, sino que podamos considerar que el tiempo contigo es el tiempo más valioso, Señor. Lo otro que espere. Que busquemos primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, y que podamos entender que el resto es añadidura. Todo esto, Padre, para la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo. Que esta palabra nos haya ayudado para seguir creciendo, seguir en este caminar de crecimiento espiritual. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que podamos seguir en esta misma línea de crecimiento espiritual, de limpieza, de santificación, de una entrega genuina, un compromiso genuino con Dios. No a una religión, no a una denominación, no a una persona como tal, sino solamente a Cristo Jesús. Que tu vida y que mi vida estén entregadas a Él de todo corazón. Muchísimas bendiciones, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Cuídate mucho, cuida a tu familia en este tiempo. No es un tiempo para salir a vacacionar, no es un tiempo de fiesta, no es un tiempo de estar de esparcimiento. Es un tiempo para que podamos meditar y que podamos tener una vida más consagrada a Dios. Muchísimas bendiciones, que Dios les guarde y que Dios les bendiga en este hermoso día. Bendiciones a todos, mis amados.